Muy buenas a todos, bienvenidos hoy a mi canal. Hoy vamos a meternos de lleno con el artículo 55 de la Constitución, que es carne de pregunta, pero con la tabla esquema y los ejemplos que os tengo preparados, cuando terminéis el vídeo lo tendréis dominado. Así que, una vez dicho esto, vamos con el vídeo. Aquí tenemos el artículo 55. Como podemos ver, su redacción deja bastante que desear, pero vamos a desgranarlo. Antes que nada, para entender este artículo tienes que saber que en la Constitución se recogen tres tipos de estados diferentes, los cuales se regulan en su artículo 116. Estos estados son los estados de alarma, de excepción y sitio. Empezando con el estado de alarma, podemos decir que de los tres estados es el más suave, por decirlo de alguna manera, y cuando se encuentra vigente no se puede suspender ningún derecho. Que no se engañen en las preguntas tipo test. Si os dicen qué derecho se puede suspender en el estado de alarma, la respuesta correcta es ninguno. Al menos en teoría. Y esto de en teoría lo comento porque esta cuestión fue objeto de disputa durante la pandemia de 2020, en la que surgieron múltiples reclamaciones precisamente porque se suspendió durante la vigencia de este estado el derecho recogido en el artículo 19, pues se prohibió la circulación de los españoles en el territorio nacional. Hecho que no debió de haberse permitido, pues de conformidad con la Constitución, más concretamente con este artículo, durante la vigencia de este Estado, como ya he comentado, no debería haberse suspendido ningún derecho. Sin embargo, aquí os dejo el dato para que os quedéis con la copla. Siguiendo con el tema de los estados, el siguiente con que nos encontramos es el estado de excepción. Este estado es idóneo para situaciones en las que hay disturbios de carácter interno, por poner un ejemplo. Y a diferencia del estado de alarma, aquí sí que se puede dar la suspensión de ciertos derechos, más concretamente de los siguientes que aparecen reflejados en la tablita y que podéis ver aquí con un check. Cuando aparece un check es que este derecho puede ser suspendido durante la vigencia de este estado. Ahora bien, como podemos ver o nos puede saltar a la vista, en la redacción del artículo 55 de la Constitución se habla de que el artículo 17, el cual consta de 4 apartados, se suspenderá en el estado de excepción. Sin embargo, más adelante, y como podéis ver en la imagen, así coloreado en rojo, se matiza que en el apartado 3 del artículo 17, el derecho a ser informados de las acusaciones en un lenguaje comprensible y a la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales, no se suspende en este supuesto, es decir, el artículo 17.3 no se suspende en el estado de excepción, sino únicamente en el de sitio, como podemos ver. Con esto podemos entender que finalmente el párrafo 1 del artículo 55 de la Constitución quedaría perfectamente reflejado en esta tablita. Como podemos ver, en el estado de alarma no se suspende ningún derecho, mientras que en el estado de excepción se podrán suspender estos derechos, a excepción del 17.3, como hemos visto, el cual únicamente se podrá suspender en el estado de sitio. Si os fijáis bien, el hecho de que el apartado 3 del artículo 17, relativo al derecho a ser informado de las acusaciones en un lenguaje comprensible y demás, pueda ser suspendido durante la vigencia del estado de sitio, tiene sentido, pues este estado se reserva para situaciones como disturbios de carácter externo, tales como la invasión por parte de otros países. De ahí que la suspensión del derecho a informar al acusado en un lenguaje comprensible, tal como pasaría de arrestar a un soldado de un país invasor, pase a tener más sentido, pues este soldado hablaría otro idioma y digamos que este derecho sería susceptible de ser suspendido en esta circunstancia excepcional. Ahora pasando al párrafo 2 del artículo 55, se habla de que por ley orgánica, ojo, no ley ordinaria, se podrá determinar la forma y los casos en los que de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17.2 y 18.2 y 18.3 pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Como habéis podido ver en la tabla, los artículos 17.2 y 18.2 y 18.3 están marcados de un color azul, y esto es precisamente para remarcar este apartado. Esto es debido a que los derechos recogidos en estos artículos, a diferencia de los demás derechos susceptibles de ser suspendidos en los estados de excepción y sitio, los cuales podrán ser suspendidos con carácter general o para todo el mundo, estos, en particular, como hemos dicho, 17.2, 18.2 y 18.3, pueden suspenderse para personas concretas, determinadas, con nombre y apellidos, cuando sea en el contexto de investigaciones en que se sospeche que estas personas se relacionan con bandas armadas o actos de terrorismo. Esto lo podéis ver muy bien en la tabla, más concretamente en la cuarta columna.
Como podéis ver, aquí aparecen con el check marcado. En estos casos, se podrá suspender para personas determinadas. Si os fijáis bien en los derechos regulados en estos artículos, tiene sentido que sean estos concretamente los que puedan ser suspendidos de forma individual, pues la suspensión del tiempo máximo de detención preventiva, derecho a la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones son de extrema utilidad para este tipo de investigaciones. Y ya yendo al último párrafo, aquí dice que el uso injustificado o abusivo de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica, es decir, la que hemos comentado anteriormente, producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Y ahora vamos a hacer un repasito de lo que hemos visto. Hemos visto que en el estado de alarma no se podía suspender ningún derecho, que en el estado de excepción se podían suspender todos estos derechos, a excepción del 17.3 que únicamente podía ser suspendido en el estado de sitio, y que en el estado de sitio se podían suspender todos estos derechos de aquí. También hemos visto que en el artículo 55, párrafo 2, por ley orgánica, se podía suspender los derechos reconocidos en los artículos 17.2, 18.2 y 18.3 para personas determinadas en relación a investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas. Y que el uso injustificado o abusivo de las facultades reconocidas por la ley orgánica en la que se suspenden esos derechos produciría responsabilidad penal. Y aquí llegamos al final del vídeo. Espero que os haya quedado todo muy claro, que no os hayáis quedado con ninguna duda y con esto ya finalizo el vídeo. No os olvidéis de suscribiros, compartir el vídeo y darle like. También os dejaré disponible en el primer comentario fijado un enlace a nuestro canal de Telegram en el que resuelvo dudas y voy avisando de las novedades respecto del proceso selectivo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.